Bueno, vamos a iniciar. Como hoy es el día de inauguración, incluso aquí en Estados Unidos es feriado y en otros países también. Sé que muchas personas se van de fiesta, qué sé yo. Y bueno, pero queríamos iniciar con este club de lectura y contarle un poquito, que Ambe conoce la historia de este libro, cómo nació dentro de una comunidad de mujeres emprendedoras, donde di un taller gratuito de atrevida que soy cuando yo estaba iniciando, así como lo está haciendo Romy ahora, como yo estaba iniciando mi emprendimiento y mi marca personal como Marta Sotolongo Escritora, como muchos me conocían al principio, y allí lancé este taller gratuito y de ese taller gratuito nació este manual, este libro. Porque en ese taller gratuito, incluso muchos me criticaron porque dicen que yo lo di todo ahí, que yo lo di todo. Es decir, cómo escribir el libro desde cero y cómo autopublicarse. Ahí está al detalle todito y está disponible en Amazon. Entonces, ¿qué hacemos? Como muchas escritoras encienden, entran aquí, pues podemos hacer una lectura de este libro porque les puede servir en los primeros 10, 15 minutos. Se hace un debate. ¿Y qué queremos hacer? Por ejemplo, hacer lectura a los libros de mujeres de letra divina. Es decir, como este es el último lanzamiento, María va a tomar un listado de cada una de ustedes. Por ejemplo, el lunes que viene, Romy, tú que estás aquí, puedes leer tu libro, el otro le toca a María, el otro a Gaby. Es decir, cada una de todas que están aquí, Yameli, que no entró hoy, todas, Ibiza Noja, Becky Molina, no sé si la avisaste a todas, María. Bueno, a Yolanda, a Yolita, todas ellas pueden leer su historia. También podemos dar la oportunidad, por ejemplo, en caso de Ambe, que está aquí, que lea su historia, que está en el volumen 2 de Mujeres de Letras Divinas, que también es un libro que está potente. Pero bueno, vamos a iniciar con este. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Voy a hacer lectura de este libro y en este yo no voy a leer mi historia, ¿no? Vamos a esperar más adelante. ¿Qué vamos a hacer? Cada una de nosotras va a hacer un comentario qué fue lo que escribió en esta historia. En esta historia de Mujeres de Letras Divinas, sacral erótica, historias románticas sensuales. Es en el caso del volumen 3, porque esto tiene que ver con los elementos. Por ejemplo, el volumen 1 es Mujer de Agua. Son libros colaborativos donde muchas mujeres latinoamericanas tuvieron la oportunidad de escribir su historia en este libro colaborativo, ¿no? Y el volumen 2, que también fueron historias ya de emprendimiento, pero es Mujer de Tierra, una mujer que se ve abrazada al árbol y ya está creciendo con su emprendimiento, su marca personal. Y en el volumen 3, como es Mujer de Fuego, pues que se contaron ahí historias de ficción o reales, como es el caso de Robin, que tiene una historia súper potente. Me encantó y cada una de ustedes, Gaby, todas las historias, señores, están súper potentes en este libro. Y son historias románticas, sensuales, de amor, de ficción o no ficción, o la mezcla, como en el caso de mi historia, que es una mezcla de ficción y no ficción, porque también hay mucho de real, y aporta muchísimo valor por lo que se cuenta en esa historia. Y bueno, esa es la idea. Entonces, tenía anotado aquí empezar por la página 6, el poder de la palabra, de este manual. María, si puedes abrir cámara, porque tú también tienes el libro, y no sé si quieres leer. Gaby, no sé si lo tienes ahí. Vamos a empezar con el libro rojo. Y voy a la página 6, que está cortico, pero está poderoso. Y tiene que ver mucho con el taller que terminamos hace poco, que estuvo súper bueno, porque como de costumbre di información ahí que no todo el mundo te da para tu crecimiento de escritor invisible a autor visible. Entonces, bueno, este libro también lo tiene todo. Es como si fuera el taller ese que recientemente terminamos y es de mucha importancia. Entonces, en este capítulo que dice el poder de la palabra, la importancia de escribir un libro para mujeres emprendedoras en los negocios. ¿Por qué se lo dedico a las mujeres emprendedoras en los negocios? Porque cuando yo inicio, esa fue mi primera propuesta, ayudar a las mujeres emprendedoras a que escribieran su historia. Por eso es que quiero hacer una segunda visión, pero que sea más para todo el mundo, ¿no? En realidad muchas personas, amas de casa, emprendan o no, quieren escribir y publicar su libro. Entonces, vamos a iniciar. En el mundo de los negocios, la palabra es la llave que abre puertas
y el puente que conecta corazón. Para una mujer emprendedora, el poder de la palabra va más allá de simples comunicaciones. Es una herramienta que inspira y transforma. Al escribir un libro, no solo se comparten conocimientos y experiencias, sino que es un legado de sabiduría que va a resonar en las generaciones futuras. Cada palabra tiene el potencial de innovar, fortalecer la determinación y cultivar la resiliencia, haciendo que el sueño de emprender no solo sea alcanzable, sino inevitablemente triunfante. ¿Por qué es importante escribir un libro si eres una mujer de negocio, emprendedora? Y aquí están los puntos. En primer lugar, te permite establecer autoridad. Señores, escribir un libro te permite compartir tus conocimientos y experiencias. Te posiciona como experta, estableciéndote como una autoridad en tu campo. Es decir, vamos a poner el ejemplo de Romy, que ella va a sacar sobre finanzas y todo esto. Cuando tú lances tu libro, eso te va a dar más autoridad dentro de tu campo. Recientemente participé en una firma de libros de una autora que se lanzó su libro, su primer libro, estuvo en mi mentoría. Señores, fueron más de 300 personas. Vendió muchísimos libros, hicieron cola en la firma de su libro, en un espacio que ella hizo, que preparó muy bonito, y de verdad que fue un triunfo. Entonces, eso, ya ella en su campo, que es analista, que trabaja con Arbití, tiene una escuela, ya eso le da mucho más autoridad con su libro publicado. Eso fue una experiencia increíble. Entonces, en segundo lugar, difundir tu mensaje. Un libro te permite la oportunidad de compartir tu historia, visión y valores con un público más amplio, lo que puede inspirar a otros y generar un impacto positivo. Bueno, hay un poquito de ruido porque mi esposo está haciendo algunas tareas aquí en la casa y entonces, bueno, se siente un poco de ruido. Punto 3. Generar ingresos pasivos. Un libro bien escrito puede convertirse en una fuente de ingresos pasivos a largo plazo a través de las ventas, los derechos de autor y las oportunidades de speaking que pueden surgir como resultado de su publicación. ¿Sabías que como mismo nació este libro de un taller? De ese taller nació este libro que yo di gratuito hace 3 años atrás. También si tú escribes un libro y tienes una historia poderosa, ya sea de tu emprendimiento, de lo que tú hagas, ese libro se puede convertir en una conferencia donde te pueden llamar y te pueden pagar por eso. Pero ese libro se puede convertir en un audiolibro, lo puedes vender de forma digital, lo puedes vender de forma física y bueno, esa es una realidad. Ahora, yo no engaño a mis alumnos, fíjense, porque yo sé que hay muchas personas por ahí que dicen, no, tu libro en Amazon, nivel internacional, y se piensan que se va a hacer millonario. Quizás en un principio eso funcionó, pero ahora se está saturado. Usted puede publicar, y eso es una librería tan grande a nivel internacional como hay otras formas que también te puedes publicar, muchísimas, y después un día esto lo vamos a brindar. Y te digo algo, para vender en Amazon te tienen que conocer. Si no te conocen, tú no vas a vender. Porque ¿quién van a ir a comprarte tu libro después que tú te publiques en Amazon? Las personas que te conocen. Tu mamá, tu papá, tu tía, tu tío. ¿Entiendes? Eso es una realidad. Ahora, cuando tú haces otras intenciones con tu libro, publicidad, en espacios físicos, lanzamientos, firmas de libros, colocarlos en biblioteca, todo eso que tú vas a hacer, tu propia marca personal, darle visibilidad a tu libro, ¿no? De una manera inteligente, contando la historia, entonces sí vas a tener venta. Por otro lado, diferenciarte en el mercado. Un libro puede ayudarte a descartarte entre la competencia, a demostrar tu experiencia y perspectiva única en tu campo. Si te vas a diferenciar en el mercado con el tema de tu libro. Por ejemplo, Dalia, recientemente en el taller ella habló sobre las mamás. En sí, ella no me ha dicho todavía, y después te vamos a escuchar, te vamos a dar la palabra, porque ella habló algo de que de las mamás, las abuelitas, que si su libro tenga que ver con ese tema. Entonces, bueno, después te vamos a dar la palabra para que nos menciones de qué estás escribiendo y conocer un poquito más tu historia. Por otro lado,
Incrementar tu visibilidad. La publicación de un libro te brinda exposición en medios de comunicación, blog y eventos, lo que puede aumentar tu visibilidad y tu presencia en línea. Señores, cuando ya tú tienes un libro publicado, te van a empezar, o tú misma, hay herramientas que te puedo enseñar cómo tú llegar a la prensa. ¿Cómo tú llegas a la prensa con tu libro? Recuerdo que cuando estuve en la feria de Monterrey, a mí me invitaron a la televisión, me hicieron entrevista por la televisión, me hicieron entrevista por la radio con el libro de Amelia. Pero no solamente eso se quedó ahí, la periodista que me entrevistó allá en México, en Monterrey, en la feria del libro, me dijo, ya te conozco, Marta, y conozco tu libro Amelia, porque mi mamá lo compró en Alemania. Entonces, es emocionante. Y yo dije, wow, no te lo puedo creer, porque el libro estuvo en Alemania, en la feria de Alemania, después estuvo en Monterrey, y por último en Guadalajara, que fue donde tuve el accidente grave que tuve, que me fracturé el codo, y bueno, eso fue un accidente que todavía estoy en rehabilitación, pero bueno, ya al menos ya puedo hacerlo todo, porque yo no podía ni llevarme la cuchara a la boca, ni me podía peinar con el brazo izquierdo. Y bueno, darle gracias a Dios que fue la izquierda y no el derecho, porque seguí escribiendo, seguí editando y seguí trabajando. Entonces, pero sí, muy doloroso. Todavía en las noches es muy doloroso. Donde además fue grave, porque dice el ortopédico que fue la cirugía más grande que él ha hecho. Donde me pusieron plaquita, tornillito, el codo me lo desbaraté y con una caída de mi propio pie. Entonces, vamos a seguir. Incrementar tu visibilidad es el otro punto. La publicación de un libro te brinda exposición en medios de comunicación, blog y eventos, lo que puede aumentar tu visibilidad y tu presencia en línea. Atraer clientes potenciales es el otro punto. Por supuesto, Romy, si tú vas a publicar, si tú publicas tu libro, tu novela, tenga que ver o no con tu emprendimiento, ese libro te puede atraer tus clientes potenciales para la venta de tu mentoría. Eso es poderoso. Porque un libro es una herramienta de marketing digital. Entonces, con esto vas a atraer a tus clientes. De verdad que eso es hermoso. Entonces, dejar un legado. Un libro perdura en el tiempo y puede convertirse en parte de tu legado, transmitiendo tus ideas y enseñanzas a las generaciones futuras e inspirar a otras mujeres. Bueno, hasta aquí iba a leer la página 11, pero lo voy a dejar para el próximo club de lectura, para no alargarme mucho. Vamos a dar la oportunidad a todas las que están aquí, que puedan hablar un poco de su historia. En el caso de Amber, si tiene el libro el volumen 2, puedes hablar de su historia un poquito, no leerlo, pero sí vamos a darle voz a cada una de las que entraron, a Gaby, a Romy, que hable de su historia. Entonces, en este caso, aquí este libro, que es el que es lectura en toda esta etapa, que vamos a hacer un listado para que vayan entrando todos los lunes cada una y lean su historia completa, y después vamos a hacer un debate y conocer esa historia, ¿no? Entonces, en el caso mío, Marta Sotolongo, está Ivy Saroja también, Belkis Molina, María, hay que hacer el listado, Yameris Pérez, María Gutiérrez, Gaby, Mariela de Argentina, que también contó una historia aquí súper buena, Yolita Guerrón, Yolanda Dame, que fueron historias reales. Está Romy Rodríguez, que está presente aquí también, con una historia hermosa. A mí me conectó muchísimo la historia de Romy, la de María, pero todas, señores. Y bueno, la de Denise también, que es ella es peruana, tiene dificultades visuales. Y bueno, aquí cuenta una historia también súper poderosa, una historia de amor, pero es un libro inclusivo porque tiene el código QR que te lleva también a YouTube, donde yo estoy leyendo la historia de Denise, que es cieguita, para que la comunidad de ciegos peruanos y del mundo también puedan escuchar la historia que escribió ella, siendo limitada. Entonces, bueno, esa es la idea. Entonces, ¿qué escribí yo? Voy a empezar con mi historia aquí en este libro, que de hecho le he dado poquita publicidad, realmente le he dado poca publicidad incluso al libro, porque después de este libro vino el trabajo editorial del libro de retos creativos, que también está buenísimo ese libro, muy lindo.
pero sí le vamos a hacer publicidad porque de hecho vamos a estar ya con este libro en México, en la Feria de Miami, en la de Alemania. Estuvo inclusive en la Feria de San Jordi, ustedes lo vieron. Ya ese libro estuvo en San Jordi ahí, el de Mujer de Letras Divinas y el de Reto Creativo. Entonces, en el caso de mi historia, que como bien dije, le he dado poca publicidad, le voy a hacer un recuento para no leerlo. Aquí está Yolanda Dame también. Pueden abrir cámara porque les voy a dar voz a cada una de mujeres de letras divinas y las que no sean de mujeres de letras divinas para que hablen también sobre qué están escribiendo. Entonces, mi historia, porque yo sé que hay algunas de ustedes de países de Latinoamérica que todavía no han llegado a alcanzar este libro por el tema del envío y se encarece muchísimo más. Se encarece muchísimo más. Pero sí hay medios de adquirirlo. Entonces, Amar sin piel se llama la historia mía. El lugar donde no me tocas. Y aquí hice una frase que dice, la gente está tan lastimada que cuando recibe amor se asusta. ¿De qué trata mi historia? Mi historia es, en este libro, es una historia de ficción, pero que tiene mucho de real. ¿Por qué razón? Porque un día se comunica conmigo por Messenger, que yo no acostumbro mucho a escribir por Messenger ni a atender a clientes por Messenger, se comunica conmigo una joven que me pregunta, me dice, hola Magda, ¿cómo estás? Bueno, te voy a contar mi historia. Eh, Me habla sobre su historia. Es una muchacha muy inteligente, pero ahí es donde está la realidad, ¿no? La realidad de esta historia, porque en sí ella un poco como quería que yo escribiera lo que realmente a mí me gusta, que escribiera ficción y dejara lo que es el emprendimiento y la superación personal. Y es verdad, ¿no? Porque yo desde joven lo que siempre escribí fue ficción. Y de verdad que se me da muy bien escribir novelas, ficción. Y lo he dicho en muchas ocasiones, que ya estoy a poco a retirarme, ahora en octubre, para dedicarme a escribir mi novela de ficción, ¿no? Pero antes que esto tengo que publicar, que todavía lo tengo ahí, el libro Método Marta, que ya está casi terminado. Bien, entonces, no lo voy a leer, pero sí este libro tiene mucha enseñanza. ¿Por qué razón? Porque esta muchacha que me conecta por internet y estuvimos chateando durante más o menos 2, 3 años, que me apoyó mucho en mi emprendimiento, me dio idea. Pienso que es una muchacha muy inteligente, súper inteligente. Según dice, conocía más, y es verdad, conocía más de 7 idiomas, pero ella tiene una condición que es obsesiva, porque es una muchacha que se enamora de un actor. Y eso dentro del diagnóstico en el mundo, dice el diagnóstico médico, eso puede ser limerancia, tiene mucho, tú sabes decir, es enamorarse de un autor famoso, hacerse la idea que está con ese autor, ¿no? Y ella se creó en su mente y me contaba que hasta había tenido hijos con ese autor famoso, un autor famoso. Esa es la historia que cuento aquí y de verdad que tiene mucha... Esta historia no es para todo el mundo. Fíjate, ¿por qué digo que no es para todo el mundo? Porque tú tienes que leerla con intención. Esta historia hay que leerla con intención porque de aquí tú sales con un conocimiento increíble, ¿no? Con un conocimiento increíble sobre este diagnóstico de... Entonces, bueno, en este caso aquí yo hago de psiquiatra, y un poco como que molesté a esa chica, porque la psiquiatra está con ese actor. Y bueno, en el caso de ella, claro, yo, en este caso la psiquiatra tenía un libro, ¿no? Un libro que se hizo bestseller que habla mucho sobre este tipo de diagnóstico, ¿no? De este tipo de condiciones. Y bueno, yo pienso que en un momento determinado hay que leer esta historia por aquí para que ustedes se lleven de verdad la impresión de esta historia, que es un chateo que ocurre entre esta psiquiatra y esta joven que tiene este tipo de diagnóstico y de condición, porque más bien es una condición que es el amor obsesivo. Pero en el caso de la psiquiatra,
no es ese amor obsesivo, más bien lo de ella es lo sensual, lo erótico, lo que más la mueve en el caso de la psiquiatra. Entonces, al final, ese chateo entre dos personas que aparentemente se pueden parecer, pero tienen historias diferentes, pero que también se pueden parecer. Eso es en el caso de mi historia. Yo lo recomiendo, bueno, ya traerlo aquí al club de lectura, leerlo, como lo van a hacer cada una de ustedes, y María se va a encargar de ese listado. Hasta aquí yo termino, le voy a dar la palabra a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar aquí, como yo lo veo aquí en pantalla, con Romy, para que cuente de qué trata su historia en este libro de Mujeres de Letras Divinas. Bueno, mi historia se llama ¿Quién se resiste a un bombón? Dulce tentación. Es una historia real basada en, bueno, una linda experiencia que tuve de, de encontrarme con una persona, con un hombre que lo veía constantemente, que me gustaba, había como una atracción entre nosotros, pero no nos atrevíamos a hablar entre nosotros, a conocernos. Y entonces mi historia se basa en cómo me atreví a generar a unos pasos para poder llegar hasta conocerlo y generar en él la curiosidad de conocerme y conocernos. Y a raíz de que nos conocimos, tuvimos un romance hasta que tuve que salir de mi país y bueno, ahí terminó la historia. Entonces es el proceso de cómo crear como un plan, una estrategia para conocerlo a él y después de allí, bueno, ya hasta ahí llega la historia realmente, hasta el momento que nos conocimos. Después de ahí sí que tuvimos unos años de relación y después que terminó. Sí, Bueno, para lo potente que está esa historia, vaya, pues lo hablaste de una manera así, pero muy bueno, cortito, muy pienso, sí, cortito. muy contigo. Pienso que, bueno, esa historia donde ella conoce a ese amor en un elevador, tú sabes, en un elevador. Qué historia Ah, más exacto. bonita, potente. Y sobre todo el título. Un título poderoso. Un título poderoso. Pienso que de ahí puede salir una novela muy bonita con esa historia. Y de Ujú, verdad recomiendo que lean con intención la historia de Ron. ¿Quién se resiste a un bombón? ujú, ¡Wow! Y sensual, erótica, igual que Amar sin piel, el lugar donde no me toca por la condición que tiene esta chica. No quise decir el nombre de la condición, no quiero decir, porque esto se desarrolla también en la etapa del coronavirus, donde las personas tenían miedo a tocarse. ujú. Se Ok. fíjense lo potente que está esta historia y en el caso de Romy, una historia que es real, pero muy potente. A mí me encantó, yo sé que a usted también les va a gustar. Bueno, ahora vamos para la historia de María. María, cuéntanos un poquito de tu historia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi historia de ficción, eh, aquí, se llama La última estación es el título. No tenía un título, o sea, no tenía título para mi historia, ni sabía de qué la iba a escribir. Entonces, bueno, como he dicho en otras ocasiones, mi amiga, que es colaboradora, publicista del grupo, emprende un viaje a Rusia y me cuenta que tomó un tren y me contó más o menos su experiencia. Y le dije, oh, ya sé el título de mi historia, La última estación, y la voy a hacer también de un viaje en un tren. Y bueno, totalmente me la inventé. Es una chica que se llama Babi, que vive con sus abuelos de bajos recursos. Y ella siempre soñó con darle una mejor vida a sus abuelos. En mi historia no se habla de sus padres, se queda como inconcluso. Ella no dice que en su casa no se nombra a sus padres, no se habla nada de sus padres. Entonces eso como que más o menos lo dejo a imaginación del lector. Y entonces, bueno, ella se gana una beca para estudiar en Londres y en ese camino a Londres, ella coge un tren y ahí es donde surge toda la historia. Conoce a un muchacho que es hijo del diseñador más grande de Londres, de moda, y bueno, y ahí surge toda la historia de amor en ese camino.
se queda también un poco inconclusa porque, bueno, se llama La Última Estación porque cuando llegan a la última estación, cada uno tiene que emprender su rumbo. Y entonces la dejé un poco como para hacerle, se puede continuar, se le puede hacer una segunda parte, se puede sacar mucho potencial de esa historia porque realmente no tiene un final. No se escucha, creo que no escucha. Exactamente, María, tu historia también. Les recomiendo que lean esta historia lindísima que se desarrolla todo el tiempo en el tren, en ese recorrido, que la protagonista se encuentra con una protagonista que es una mujer, digamos, sencilla, se encuentra con un caballero que es de poder, pero de verdad que lo que ocurre ahí, historias sensuales, románticas, muy bonita, María, te quedó hermosa esa historia y qué lindo para que ustedes se lleven la idea de cómo hasta con una conversación con una amiga, de ahí puede nacer una idea para un libro. Es decir, tú no te puedes imaginar dónde te vas a encontrar esa historia, esa idea, incluso sentada en un banco en el parque. Yo soy de esas personas muy observadoras que cuando camino por la calle, por eso quizás fue que me caí, lo miro todo, lo observo todo, me meto por donde quiera, miro las personas y a veces me quedo mirando fija así, yo digo, a ver, pero ¿por qué yo hago esto? Porque estoy como que estudiando a esa persona, qué historia tiene, qué tú puedes sacar, porque tú no te puedes imaginar dónde tú puedes encontrar esa historia súper, súper poderosa para escribir un libro. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra aquí que sigue a Gaby para que nos cuente también su historia aquí en este libro. Gaby, abre el micrófono. Cerré la cámara porque tengo a la niña aquí, estén tranquilas. Mi historia se llama Un fuego que no se apaga. Y más que una historia de amor, es una historia sobre sentir intensamente. Habla del amor, la pérdida, la nostalgia, las heridas que deja la vida. A ver, es una historia más bien marcada por decisiones del pasado y sueños rotos, segundas oportunidades. Ali, por favor. Está aquí que es un lorito. ¿Con qué? Y entonces, bueno, al final no sé ni qué decir. Tienes el micrófono silenciado. Cuenta, Gaby, cuéntanos más o menos de qué trata tu historia en el libro Mujer y Letras Divinas, que es una historia que también pienso que fue algo real, ¿no? O ficción. No sé, puedes informar sobre si es ficción o real, o la mezcla de los dos, y de qué trata, ¿no? La historia fue real, sí es lo que decía, es una historia marcada por decisiones del pasado, un amor inconcluso, como se dice, a veces los casi algo dejan huellas porque no se sabe cómo hubiese sido. Y es como que, ¿qué hubiera pasado si se hubiera dado, esa historia? Y cómo años después reapareció, hubo un reencuentro, pero la vida los volvió a separar, pero esta vez por la distancia. Y bueno, ahí más o menos tienen que leerla para poder entenderla. Tienes el micrófono silenciado. Exacto, Gaby, exacto. Vamos, pueden ir escribiendo por el chat lo que según ustedes vayan escuchando de cada historia o de cada escritora, porque al final vamos a hacer un debate de lo que ustedes escucharon. Claro, no es lo mismo leer la historia, que ustedes puedan entenderla y comprenderla mejor, pero eso ya viene para más adelante, para los próximos lunes. Cada una de ustedes van a leer su historia aquí. Y bueno, esa es la idea. Gaby, si no la conocen, es colaboradora, es la diseñadora de la editorial
es mi sobrina. Está haciendo su marca personal, aunque es Gaby Corrales, su marca personal como Magda Gabriela Sotolongo, así ese es su nombre de autora. Debe trabajar un poquito más en esa marca, pero me sorprendió porque Gaby desde niña es artista. Yo recuerdo que desde niña yo llevaba a todos mis sobrinos, a mis sobrinas, a mis gemelos, los llevaba a teatros, a cine, a todos los lugares, y eso un poco que marcó que hoy en día Gaby es una artista completa porque es bailarina, baila ballet, baila danza, estuvo en el teatro en Cuba, y bueno, ahora entró a la comunidad y me sorprendió como escritora. Y de verdad que cada historia que tiene Gaby en el libro volumen 2 y volumen 3 de Mujeres de Letras Divinas, yo se los recomiendo que lo lean por el poder de esa narrativa que ella escribe, ¿no? Una narrativa potente. Y eso es muy importante, la narrativa. Como fue en el caso de Romy también, que me sorprendió con su narrativa. Bueno, ahora vamos. Está aquí también Yolanda Dame, no sé si puede abrir cámara, pero que nos cuente un poquito de su historia romántica de amor, que por lo que pude ver es una historia real, cómo ella combina en esta historia real de amor como toda una señora, ¿no? Porque es increíble que en esta historia también entraron jóvenes que cuentan su historia de amor, pero también las personas mayores como yo, como Yolanda, tenemos historias de amor que podemos contar también. Y cómo ella combina esa historia de amor romántica, sensual, la combina también, ¿no? Con su historia de emprendimiento. Entonces, te doy la palabra, Yolanda. Ya. Muy buenas tardes. Decía que esa historia es muy real, es parte de mi vida. Quise escribirla porque tiene mucho trasfondo, tiene mucha cosa, es muy llamativa, puede dejar mucho a quien lo lee. Es el dolor de perder una madre, el dolor de perder un hijo, el dolor de la infidelidad, el dolor de tantas cosas que se viven durante el transcurso de la vida. Entonces, por eso las invito a que la lean. Y todavía se puede seguir escribiendo mucho más. Eso es simplemente pedacitos que fui conectando. Sí, sí, Yolanda, me encantó cómo tú lograste combinar tu historia de amor romántica, sensual, que es una historia real, ¿no? Donde cuentas tus amores, tus desamores, pero además como ella, porque no solamente el amor se refiere al amor en pareja, ella también se refiere al amor a un hijo, el amor a la familia. Y esto me recuerda, por ejemplo, la historia que yo tengo aquí, que también vamos a hablar de eso, al final del libro está una historia romántica, real, una historia de amor mía, que se llama Amar es saber elegir, y donde yo empiezo contando, que aunque es una historia de amor romántica, pienso contando en esta historia cómo el amor empieza por el amor a la madre, a las hermanas, a la familia, a los hijos, y después entonces ahí al final de esta historia en Retos Creativos, cuento una historia, la historia de amor, que es una historia real. Entonces, bueno, en el caso de Yolanda Adame, pues me encantó porque como ella supo llegar a ese público lector con esta historia de amor romántica sensual, pero en base a su realidad, a su experiencia y de una manera excepcional. Me encantó cómo lo hizo. Y bueno, no sé si hay alguien más aquí de Mujeres de Letras Divinas, hay que hacer invitaciones para el próximo lunes, porque sabemos que este lunes es feriado, pero vamos a dar la palabra en este caso a Amber, que está en el volumen 2 de Mujeres de Letras Divinas. No sé si tiene el libro ahí y si quieres hablar de tu historia, Amber, porque también tiene una historia potente aquí. Gracias, Magda. Gracias por pues,
me reintegro nuevamente a lo que es el mujeres la comunidad de Magda. Muchas circunstancias no me impiden a veces, por ejemplo, ahorita tengo 3 días con un problema de internet, entonces es complicadísimo. Pero igual te agradezco ya que siempre me das la apertura, me mantienes al tanto de lo que pasa en la comunidad y ahora realmente impresionada por estas historias impactantes y maravillosas que realmente me encantaría leer. Veo que cada una más interesante que la otra y eso significa pues que la comunidad de Magda está dando grandes frutos. Felicitaciones, Magda. Veo un potencial altísimo en cada una de las escritoras que están acá y realmente historias que inspiran a seguir escribiendo y a seguir leyendo. Pues como soy fundadora de la comunidad de Magda, empecé a escribir por recomendaciones pues de ella misma. Sanar para leer venía de pasar por una historia de ruptura emocional de familia y esa fue la idea, empezar a escribir para poder sanar, que fue lo que ella me recomendó. La primera participación en Mujeres de Letra Divina, con el yo más íntimo, jardín secreto donde florecen emociones, sueños y verdades profundas, pues narra un poco mi historia, una parte de mi historia de ruptura. Y pues al referirme al yo más íntimo me refiero a las recomendaciones de que cada mujer pueda encontrar en sí misma la fortaleza que como mujeres y como madres llevamos dentro en los duros momentos de la vida. En la segunda parte de Letras Divinas escribí algo parecido relacionado con la espiritualidad que va entrelazada esa fuerza interior con la fuerza de la espiritualidad y la creencia en Dios como recomendación para agarrarnos y fortalecernos ante momentos difíciles o ante pérdidas o rupturas emocionales. En parte eso es parte de mi historia. En la parte 3 no pude participar por asuntos personales, pero estoy realmente emocionada e impactada por el crecimiento de la comunidad de Magda y estas historias maravillosas que estoy escuchando ahora. Eso, Magda. Gracias, muchísimas gracias, Amber, por tus palabras de testimonio, sobre todo, ¿no? Para el crecimiento de nuestra comunidad. Y bueno, sí, también para el tuyo, porque tú has crecido también con estas historias dentro de los libros. Y yo sé que en muchos países como Ecuador, a veces se te limita un poco, ¿no? Te limita un poco, pero sí, Amber está creciendo con estas historias dentro del libro Mujeres de Letras Divinas, como todas ellas que están aquí, que muchas llegan y se van, pero no importa. Ahí están las historias y estos libros están a nivel internacional. Es decir, y Ahí ya muy empata, poco. perdón, mi Magda, ahí empata lo que tú dijiste, lo que leíste en el libro que escribiste para la comunidad, lo que puede hacer llegar a ser un libro en la vida de una emprendedora. Exacto. Ahí empata lo que es darnos a conocer, lo que es empezar a tener audiencia. Entonces ahí está la realidad de lo que tú nos leíste en la parte que leíste. Exacto. ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? Y de hecho, con el crecimiento también de la editorial, porque aquí les voy a ser honesta, yo nunca pensé en abrir una editorial. Yo nunca pensé en hacer una marca personal. Mi sueño era escribir libros. Pero después me doy cuenta que se impone hacer una marca personal y lo de la editorial salió solito con el crecimiento. Es decir, yo, cuando nace la editorial, que yo abro la editorial aquí en Miami, Florida, en Estados Unidos, de una manera legal, ¿no? Como Magda Editorial LLC, pues yo, eso vino solito. Es decir, no, yo no ni tan siquiera me lo imaginé, pero realmente el proyecto que yo estaba haciendo en la comunidad era un trabajo editorial. Era un trabajo editorial porque muchas llegaban con su manuscrito, el manuscrito no es un libro, y cómo ese manuscrito o esa historia yo lo convertía en un libro donde lo hacía todo. Todito, sin tener equipo, sin tener nada. Es decir, yo cogí ese manuscrito y lo convertía en un libro desde principio a fin. Es decir, eh, el hecho de tener el conocimiento de diseño, de editora, correctora, maquetación, estudiar, investigar, ser perseverante, me llevó a convertirme en editora.
Y entonces, bueno, hoy en día ayudo a muchas personas con las mentorías personalizadas y grupales a que escriban su historia, incluso escritores que tienen problemas, que no pueden, por ejemplo, no pueden llegar a una editorial por problemas económicos o algo así, pues también tienen la oportunidad de publicarse con su historia, como fue el caso de Retos Creativos, que ya estuvo en España este libro, en las fiestas de San Jordi, el Día Internacional del Libro, en la feria, pues se les dio la oportunidad participando en retos creativos dentro de la comunidad que su historia sea publicada en un libro. ¿Y qué es lo que da eso? Las que están aquí fueron las que participaron, porque las que están mirando y no participan no pudieron estar aquí. Pero yo sé que también las que miran y observan están aprendiendo, porque yo aprendí así. Y no las critico, porque aunque tú interactúes, tú puedes aprender si eres inteligente, si investigas, porque yo lo hice de esa manera. Yo aprendí también por modelaje, mirando cómo lo hacían los demás. Yo sé que muchas leen ahí, pocas interactúan, y eso no pasa solamente en Entre Libros, eso pasa en todos los grupos, en todos los embudos. Pero las que participan y las que interactúan se llevan esta sorpresa. Como sus historias, sus retos creativos que se hace todos los martes, incluso las noches de poesía, y ustedes participan y se atreven a entrar con su historia, pero mira cómo se convirtió en un libro y esas historias de cada una de ellas ya están en este libro. Y ese es el inicio para convertirte en autora y escritora. Así que las felicito a todas las que se atrevieron y que sigan participando, que sigan interactuando, porque van a venir muchísimas sorpresas. Más de Editorial ya está haciendo gestiones para poder publicar los libros en librerías, en todas las librerías de aquí, de Miami, Florida. Voy a empezar por aquí, después va a ser por México, porque tengo un nicho importante en México. Solamente yo no tengo una comunidad de Entre Libros, yo tengo más comunidades. No sé si ustedes no lo saben, tengo más comunidades donde tengo mayor alcance también. Y en esas comunidades, incluso con nichos importantes en México, ahora estoy trabajando desde aquí de la Florida, donde les voy a dar una noticia. Voy a abrir ahora un lanzamiento de Peña Literaria. Ya tengo el espacio físico de Casa Editorial Magda Sotolongo, un espacio creativo para autores y escritores de Miami, donde van a haber debates de libros, firmas de libros, y ese espacio, Romy, estás invitada, porque ya va a hacer el lanzamiento, y para que invite a más autores aquí en Miami, tenemos el grupo PI 3,14, donde todas ellas van a ser invitadas todos los jueves, una vez al mes, puede ser el tercer jueves de cada mes, a ese espacio, a ese lugar que va a estar lindísimo, maravilloso. Ahí vamos a compartir todas las escritoras y las autoras, conocer sobre qué está escribiendo o qué libro tiene ya publicado, darle publicidad. Se pueden hacer firmas de libros, hacer debate. Bueno, va a ser increíble, va a ser un encuentro una vez al mes y se llama Peña Literaria. Casa Editorial Magda Sotolongo, espacio creativo, que ya se le va a hacer muy pronto el lanzamiento. Así que bueno, una noticia más. Quería, tú sabes, quería dejarlo así como en silencio y salir explosivo, pero no, ya está ahí, ya es una realidad, ya tengo el espacio, que es lo más importante, y que bueno que ustedes conozcan cómo se está desarrollando paso a paso este crecimiento. Gracias, Amber, por tus palabras, que en realidad, déjame respirar, ¿no? Porque si no vagueo, cuando no respiro vagueo. Amber, gracias por tu testimonio, muchísimas gracias de verdad. Porque, vuelvo y repito, Ambe me conoce desde los inicios, desde cuando yo no había encontrado ni tan siquiera mi voz, que no sabía ni hacer el video, que no había salido. Así que Ambe me conoce desde esa etapa, Yolanda, Yolita Guerrón, desde ese momento, ¿no? Y cómo fue ese crecimiento. Y ese crecimiento lo van a ver en el método Magda, el libro que muy pronto va a salir, se llama así, Método Magda. Le he cambiado el nombre como 15 veces, pero ese libro es el libro de superación personal, para que luego ya Magda Sotolongo se empiece a escribir sobre lo que más le gusta, ¿no? Lo que es novela, ficción, en donde, no sé, donde yo pienso que me voy a desarrollar más. Van a haber pronto noticias e información para cada una de ustedes para que participen en concursos, señores. Hay concursos que ustedes pueden participar cuando están escribiendo un libro antes de publicarlo, y les voy a enviar esos links para que ustedes puedan también concursar con sus historias y sus libros, sobre todo muchos concursos en España, donde es muy importante que participen porque pueden haber premios. Y no solamente el premio de 10.000, 15.000 euros, eso no es lo que importa es ser ganadora y participar en esos concursos.
porque eso también es importante para las biografías de cada una de ustedes como escritora. Y bueno, quiero también concentrarme un poquito más eh, en mis libros, además de ayudar a muchas de ustedes, quiero tener ese espacio, ¿no? Porque el tiempo corre y el tiempo se va limitando, ¿no? Y uno se va poniendo ya mayor y verdaderamente llega el momento en que ya tenemos que ocuparnos de nosotros mismos. Y eso es lo que recomiendo, ¿no? Que ustedes tengan su espacio para ustedes, para crecer y para escribir. Eso es lo que recomiendo. Y yo también lo quiero hacer. Bueno, si hay alguien más, ya pueden abrir los micrófonos, pueden tirar fotos, videos, si tienen el libro en la mano. Podemos tirar fotos, videos y seguir escuchando si hay algún comentario más. ¿Y qué les pareció esta inauguración de este club de lectura? Tira foto. ¿Quién tira la foto? Dalia Villarreal puede tirar la foto. Ay, se me olvidó. Vamos a darle la palabra a Dalia, que nos faltó. Vamos a darle la palabra, que abre el micrófono, Dalia, y cuéntanos sobre qué estás escribiendo. No, no, está bien, no te preocupes. Básicamente, como en la introducción que hice el día que hicimos el pequeño reel, em, mi libro habla de la vida de mi abuelita, igual que algunos de ustedes lo hice posterior a cuando ella falleció y fue una terapia que yo tuve. Y posteriormente la segunda parte del libro fue cuando a mi papá le dio Alzheimer y él confunde a mi mamá con mi abuelita. Mi abuelita también tuvo Alzheimer. Y entonces fue donde desperté y pensé qué tan importante es hacer comprender a las personas de esta enfermedad, hacerlo más consciente. Para algunos dicen es que el Alzheimer las personas se vuelven un poco agresivas. Para otros, por ejemplo, en el caso de mi papá, él fue muy tranquilo. Hoy en día mi mamá tiene Alzheimer y me doy cuenta que es el ambiente que uno pone también lo que provoca en ellos la respuesta hacia ese ambiente que nosotros estamos creando alrededor de ellos. Y en ocasiones por ignorancia del tema, por ejemplo, en el caso de mi abuelita, a mis tíos se les ocurrió un mes con cada uno de los hijos. Entonces, nos podemos poner a pensar en nosotros mismos, en nuestra edad, en nuestra condición. Imagínate vivir un mes con una persona que apenas te estás adaptando a la rutina de esa casa y después que te cambien y que te vayas a otra casa, más la enfermedad, en este caso del Alzheimer. Y eso me hizo un despertar, entonces le cambié un poquito el giro, primeramente como lo menciono, fue una situación del fallecimiento de mi abuelita y era el recordarla a ella. El texto lo titulé como Rompecabezas de vida, pero a medida que voy avanzando y hablo del rompecabezas de mi abuelita y el rompecabezas de mi mamá y estoy viendo que realmente estoy hablando de mi vida, porque lo que soy yo fueron ellas. Básicamente es de lo que estoy hablando en el libro, en el texto. Wow. Pues increíble. Sí, Dalia está muy activa dentro de la comunidad, te felicito, porque esto puede ayudarte mucho cuando ya tengas el lanzamiento de tu libro, porque vas a tener una comunidad aquí que ya te está conociendo de qué trata tu historia. Y les voy a decir algo, este club de lectura de escritores y autores, no, y también para emprendedores, porque mi propuesta precisamente es para emprendedores. Escribe tu historia. De hecho, a mí me están llamando, señores, de compañías ya que tienen gran crecimiento, que son compañías ya que tienen crecimiento, que incluso que tienen ventas, pero que quieren escribir su historia, ¿no? Porque tienen una historia ya con resultados. Es decir, una compañía que lleva muchos años, que son personas están que ya crecieron, tienen ventas grandes y me han llamado precisamente para esto, cómo hacer su libro, pero no solamente hacer su libro, me doy cuenta que me llaman más para enseñarles marketing digital. Magda, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo, los reels, los videos, cómo tú estás creciendo, porque sí, ya yo tengo una marca personal, pero quiero fortalecer esto más para las ventas. Entonces, son compañías físicas, en espacios físicos que ya han crecido,
pero le falta un poco esto del el reconocimiento, ¿no? Dentro del mundo digital. Y para eso me están llamando y es increíble. Incluso son compañías ya que sirven de sponsor para el proyecto. Es decir, son los sponsors. En este caso, el sponsor me dio el espacio físico también para hacer estos talleres literarios. Y así es como tú te das cuenta que vas creciendo. Entonces, en el caso de Dalia, que está interactiva, participando, estuvo en el taller gratuito. Y señores, la valentía que tuvo Dalia, en estos días voy a hacer unos corticos del taller de hacer su reel. ¿Cómo lo hizo? No sé si ella se dedicaba a hacer reel anteriormente, pero de verdad que lo hizo, ¿no? Por primera vez. Cómo después ese cambio de ese reel, cómo ella sola se grabó por primera vez, le quedó potente. Yo te recomiendo que lo publiques y cómo después esa edición mejora un poco, por supuesto, porque la idea del taller era que conocieran esas estrategias, esas herramientas para tú grabarte y crecer y hacerte viral. Ahí se brindó todo lo que es un hook, esa palabra que es el gancho que engancha, el CTA, que son palabras en inglés, pero que quiere decir, por ejemplo, el llamado a la acción. Cómo tú llevas a ese seguidor o tu lector ideal a que te compre tu libro en Amazon. Eso es CTA, que al final tú digas, y escríbeme por comentario. O mi libro está en Amazon, ahí está el link, ese es CTA. Y el who, que es lo que llama la atención. Entonces, lo otro, recomendar a aprender mucho de IA, utilizar la IA no solamente para jugar, ni para tirarse fotos, ni quedar bonita, sino Ya. para crecer auténtica de una manera auténtica. Utilicen la IA para que ustedes sean auténticas, sean ustedes mismas, para que ustedes sean mismas. Esas herramientas que te da la IA como ChatGPT, todo eso lo di en el taller, para crecer con las descripciones, con el marketing digital, porque la IA se puede crecer muchísimo con esto de marketing digital. Bueno, señores, no me quiero ir ya del tema del club de lectura, porque ya el taller pasó, pero sí quería felicitar a Dalia con esa historia que muy pronto, bueno, no sé cómo ella se va a publicar, si es autopublicarse o publicarse con una editorial, pero sin embargo está aquí con nosotros, está aquí con nosotros, se está dando a conocer, está haciendo bien su marketing digital y logró hacer, cuando entró al taller, su primer reel que de verdad me impresionó y lo puse de ejemplo ahí en ese taller. Buenísimo, increíble. Felicidades, Dalia. Sigue así, que vas muy bien. Si quieres hacer otro comentario, Agradezco el espacio, al contrario, agradezco el espacio. Realmente siempre he trabajado en relaciones públicas. Nunca he estado interactuando mucho en redes sociales, pero pues estoy haciendo mi esfuerzo porque los veo ustedes, veo que hacen y estoy tratando. Yo creo que muchas cosas primero iniciamos por imitación, ¿no? Lo que vemos y tratamos de hacerlo con nuestro, como dices, la marca personal, con mi estilo, con mi manera de ser. Y lo que me ayuda quizás un poco es esto, que siempre he trabajado en relaciones públicas, siempre he trabajado en contacto con clientes, en contacto con personas. Gracias, muy amable por sus palabras. claro que sí, Dalia. Siempre tenemos algún conocimiento de nuestra profesión o eso que nos va a ayudar un poquito a hacer este marketing digital y tú sabes, y también escribir tu historia para poder llegar a más personas. Te doy la palabra, María, y bueno, con esto yo creo que terminamos por el día de hoy, porque hoy es día festivo, hoy es día de vacaciones, hoy es día de feriado y quizás podemos compartir un poco más con la familia. María, veo que levantaste la mano. Eh, nada, quería decir que realmente yo no había leído todas las historias del libro aún, solo había leído algunas y quería felicitar a Romy porque dijo el título de su historia, ¿Quién se resiste a un bombón? Y me puse a leer su historia. Y en el momentico que estaban ahí, me leí su historia y Romy, muchas felicidades, una historia excelente, me encantó. Nos pusiste a cantar con Luis Fonsi y entonces, según vas leyendo tu historia, se entiende por qué el título. ¿Quién se resiste a un bombón? Habla prácticamente de dos historias de amor en una y me encantó. Desde el comienzo que empiezas a leer te engancha y quieres leer un poquito más y más y más y más y eso es casi siempre lo que uno busca en una historia. Muchas felicidades. Gracias, María. No sé.
Tiene el micrófono, no se escucha, no se escucha. Sí, fíjense, Está el micrófono. fíjense cómo la importancia de reabrir este club de lectura. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque ahora mismo estamos conectadas aquí a María, que tenía el libro que yo se lo envié hace tiempo, había leído su historia en el libro. María, por las noches en Cuba hay tiempo para leer. Y no había leído la historia de Romy, ¿eh? Y lo vino a leer aquí en el club de lectura. Entonces, fíjense la importancia que tiene, señores, cuando ustedes tengan el libro en las manos. Yo sé que lo primero a donde uno va es a leer su historia, y lo lee 10 y 15 veces, 20 veces. Y le paso así las páginas a las demás historias. Recomiendo que la lean todo, porque cuando yo estuve editando, cuando yo lo estuve trabajando, cuando yo estuve corrigiendo, obligatoriamente tuve que leer todas las historias. Y digo que es potente, porque cada historia, si tú lees con intención, va a llevarte un conocimiento y te vas a dar cuenta de la calidad y la narrativa de cada una de las escritoras y la vas conociendo. Entonces yo les invito a que ustedes se lean los libros cada vez que lo tengan en la mano. Entonces, bueno, aquí vamos a conectar precisamente para eso, para que no tenga tiempo de leerlo, porque tiene niños chiquitos, que puede ser el caso de María, que muchas veces el niño se le enferma mucho y está en los hospitales con su niño, además del trabajo de publicista, que lo está haciendo excelente también. Pues bueno, que tengan la oportunidad de escuchar la historia de cada una de nosotras. María, ya puedes empezar a hacer el listado, incluye también a Amber en el volumen 2. Vamos a empezar con Mujeres de Letras Divinas, pero de que cada una de estas historias aquí, hacer un listado con la fecha de los lunes para leer la historia. Y aunque tu historia, por ejemplo, no esté en este libro, yo te invito a la comunidad a que entren y participen, porque pueden escuchar la historia, hacer comentarios y no solamente eso, te puedes dar a conocer, como es el caso de Dalia, que se le da la oportunidad también que cuente su historia y darse a conocer, interactuar, apoyar. No solamente es venir a leer mi historia y se acabó. No, ya me voy y no voy más al club de lectura. Es voluntario, pero si ustedes pueden entrar y apoyar y participar, señores, se van a llevar de verdad una experiencia maravillosa, y no solamente eso, que se va a llevar una experiencia maravillosa, te vas a dar a conocer quién es Ambe, quién es María, quién es Gaby, quién es Romy. Y Romy, te voy a decir algo, este club de lectura no solamente se va a quedar en un club de lectura que vamos a llegar y vamos a leer, no, es un encuentro para debatir, incluso con el libro rojo, que es el libro que representa la comunidad, donde van a aprender, se convierte también como un taller de networking. ¿Qué quiere decir esto? Que en un futuro, después de que se lean las historias de cada una o los libros que tú tengas publicados, Romy puede llegar aquí a brindar un taller de lo que ella está haciendo, de finanzas, porque nos puede servir para la comunidad. Entonces vas a tener la oportunidad también, en un momento determinado, o si no se abre otro espacio para hacer networking, para que Romy o Amber vengan a hablar de su propuesta. En el caso de Yolanda también, que trabaja creo que para mujeres embarazadas. Cada una tiene su propuesta. Y entonces, bueno, podemos hacer taller para que ustedes también vengan a liderar ese espacio de networking. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Entiendes? Porque aquí pueden haber muchas personas interesadas en, en la mentoría de Romy o en los talleres gratuitos de ella, que es por donde se empieza para captar lead. Entonces, bueno, si necesitas ayuda con esto, el lanzamiento de la mentoría, me puedes escribir por privado, pero no solamente eso, nos vamos a ver en esta peña literaria muy pronto. Nos vemos. Gracias. Gracias. Esto queda grabado. Gracias. Sí, gracias a todos. Gracias. Gracias. Las invito el próximo lunes. Gracias a todos. Gracias.